Buenas noches. El modelo administrativo seleccionado es la Escuela de Relaciones Humanas, quien tiene su origen en los años 30 en Estados Unidos. Tomamos como referente la Primera Guerra Mundial, pues es gracias a esta que Estados Unidos se proyecta como una potencia, fortalece e incrementa su economía. Sin embargo, para el año de 1929 llega la crisis económica debido a la sobreproducción en el mercado y la disminución en la demanda existente. Esto genera que las grandes industrias, que los bancos tengan que cerrar sus puertas y por ende toda la población que trabajaba en estas instituciones quedara desempleada. Este fenómeno se empieza a expandir por todo el mundo y afectando tanto al sector político como al social. En lo político, los países se centran en sus comunidades para buscar la forma de estabilizar su economía y así poder satisfacer las necesidades que demanda pues su población. La comunidad pierde la credibilidad en sus gobernantes debido a que el desempleo se hace eminente, se hace notorio, razón por la cual los gobiernos deben tomar decisiones autoritarias y radicales. En el aspecto social se detiene la concentración urbana, se paraliza la migración internacional, hay un descenso en los precios, se fortalecen los sindicatos como una forma de buscar que se hagan valer los derechos de los trabajadores de esta época. En cuanto al sector industrial en el que se desarrolla este modelo, él inicia en la facultad experimental, en la facultad investigativa de las universidades. Es allí donde se inicia a enfatizar en este nuevo modelo para conocer sus fortalezas y sus debilidades. Las características iniciales de las instituciones en las cuales no se aplicaba este modelo eran empresas donde había una baja productividad, donde el trabajo era lo primordial y el hombre quedaba en un segundo nivel, donde se enfatizaba sobre las tareas y las tecnologías que se debían implementar, la producción se generaba de manera automática, en forma técnica, y había una autoridad centralizada donde los trabajadores no podían participar ni opinar sobre lo que estaba ocurriendo. En cuanto a los autores que hablaron sobre este modelo, encontramos a Elton Mayo, que es su fundador, es su precursor. Él realizó una investigación en el sector textil, donde sacó un grupo de personas y les dio determinados incentivos. Entonces, estas personas les modificaron el horario, tenían horarios de descanso y esto analizaron cómo influía en la productividad dentro de la institución. Con esto que determinaron que el aspecto psicológico de todo trabajador es muy importante para el cumplimiento de sus funciones, que debe haber una comunicación permanente, tanto del individuo con la institución como el individuo con sus compañeros de trabajo, y que es indispensable el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, pues esto permite fortalecer a la persona, permite que sus emociones estén estables y de esta forma que haya una mejor productividad. El experimento Hawthorne, también propuesto por Mayo, se desarrolla en una fábrica de equipos telefónicos. Este experimento se desarrolla en cuatro fases. La primera se enfoca en el factor humano, donde se divide en dos grupos para determinar cómo factores externos, en este caso la luz, influyen en la productividad, en el desarrollo de estas personas. Entonces, hay un grupo al cual se mantiene con luz constante y al otro grupo la luz alterna, la luz disminuye y aumenta. Al terminar, se concluye que estos factores externos influyen igualmente. Las personas que tenían la luz constante, la productividad fue constante, y las personas que la luz era variable, asimismo variaba su producción. La segunda fase, la crítica, se centraba en que un grupo determinado se designaban unas funciones específicas. Entonces se identificaba un líder que era el que orientaba el proceso, este líder interactuaba con el resto del grupo y esto genera relaciones interpersonales que facilitan el desarrollo de las actividades. La tercera fase es la antropológica, que se centra en entender, en escuchar qué es lo que realmente piensan los trabajadores de la institución a la que pertenecen. Entonces hicieron una serie de entrevistas a la cual los trabajadores respondieron algunos
que se sentían satisfechos con la forma que los trataban sus superiores, otros no tanto. Se identificaron la existencia de líderes dentro del mismo nivel, la existencia de castigos internos debido al no cumplimiento de las reglas que entre ellos se estipulan. Y encontramos una cuarta fase que es la manipulativa, que es en la cual se incentiva al personal para que asimismo produzca. Entonces, en este caso se le dijo al personal que de acuerdo al nivel de productividad, asimismo sería el nivel de pago que obtendría al finalizar la jornada. Todas estas fases generan una producción, puede ser buena, puede ser mala, pero de qué depende que esta producción sea buena para la institución, de que haya una integración social entre el personal, que haya un comportamiento social que le permita al individuo no solamente ser individuo, sino ser relacionarse con las personas que están en su entorno y el generarle una serie de recompensas, de incentivos y además de sanciones cuando pues no cumpla con las expectativas que le han sido asignadas. Otro de los autores es Mary Parker, quien estudia el empoderamiento del individuo en las instituciones. Ella habla acerca de la necesidad que hayan espacios de participación, de opinión del individuo para que pueda aportar a su institución. Ella considera que es necesario entender e identificar cuál es la forma adecuada para dar las órdenes a los trabajadores y que realmente así estas funcionen. Se centra en que la administración no es solamente científica, no es una ciencia verdadera exacta, sino que tiene un enfoque social, un enfoque que se direcciona hacia la necesidad de la convivencia en grupo. Encontramos a Abraham Maslow, quien se centra en la satisfacción de las necesidades. Entonces, él dice que los individuos de las instituciones requieren de satisfacer unas necesidades que van en escala. Para satisfacer la segunda debe haber primero haber culminado la primera, no se pueden saltar las escalas. Entonces, él habla de unas necesidades fisiológicas que son las básicas de todos los seres humanos, como la alimentación. Encontramos las necesidades de seguridad, como es la de la protección, necesidades sociales en las que tienen que ver el afecto con las personas que nos rodean, las necesidades de estimación, que son aquellas que nos permiten identificarnos ante un grupo debido pues al nivel de exigencia que se tiene. Entonces, si es bueno, si no es tan bueno en el desarrollo de las actividades, esto genera unos incentivos que, que generan esta estimación y las necesidades de autorrealización, que es la que permite culminar las metas establecidas de cada individuo. Matt Gregor, él habla acerca de las teorías de las relaciones interpersonales, plantea tres teorías existentes. Entonces habla de la teoría X, que algunos la llaman la teoría negativa, que es en la cual el individuo rechaza su trabajo, le da pereza ir al trabajo, no quiere hacerse responsable de las actividades que le han sido asignadas, por ende el administrador o el empresario no confía en sus trabajadores, pues es autoritario, no le permite la participación a este en la entidad. Y tenemos la teoría Y, que es la teoría benévola, la teoría benéfica. Entonces, en esta, el administrador tiene confianza en el trabajador porque es un trabajador con capacidades, que tiene disciplina, que es responsable, que tiene autocontrol. Además, ve el trabajo como parte de su diario vivir, ama su trabajo, lo ve como una meta más en su vida. Y al unir estas dos teorías surge la teoría Z, que busca integrar las características benéficas de cada teoría. Entonces él habla acerca de la necesidad de combinar los principios económicos y humanos que permitan el desarrollo de la institución en su productividad, al igual que el desarrollo del trabajador como ser social. Los elementos del modelo, encontramos dos premisas esenciales en este modelo. Entonces tenemos el análisis del trabajo y la adaptación del trabajador al trabajo. Aquí se centra en la productividad, en la selección que hay que hacer del personal, que debemos identificar un perfil para cada área para que efectivamente esta persona pues cumpla con lo que se requiere. Y la segunda premisa es la adaptación del trabajo al trabajador, es decir,
el análisis individual, su personalidad, su motivación, cómo se comunica, cuáles son sus relaciones, todo esto que nos ayude a identificar al individuo, a quién es realmente. Las herramientas que emplea este modelo, él se basa en las ciencias humanas, especialmente en la psicología y en la sociología. La psicología porque le permite estudiar al individuo, al ser, al hombre en su individualidad. Entonces estudia sus sentimientos, sus emociones, cómo actúa, qué piensa. Y la sociología porque se centra en esa interacción grupal, porque le permite estudiar a ese individuo en un grupo social, en cómo se desenvuelve allí. Y al unir estas dos nos permite encontrar el verdadero sentido del hombre, ese sentido que se había perdido cuando se consideraba al hombre como un elemento más de las instituciones. El aporte de este modelo de relaciones humanas a la administración pues ha sido grande porque permitió al ser humano identificarlo como un elemento primordial en la institución, ya no como un elemento más, es alguien fundamental, es el eje central de toda entidad. Segundo, es pionero en el estudio de la motivación, del liderazgo, la comunicación, de los grupos informales, ayuda a fortalecer estos aspectos que con anterioridad no habían sido estudiados ni analizados. Y tercero, observa la organización como un sistema social, como es un grupo en el cual interactúan las personas para fortalecer y que todos trabajan por un objetivo en común. Como todo tiene debilidades, las debilidades en este caso es que centra la atención en el individuo como la solución a los diferentes problemas. Aquí se cree que todos los problemas de la entidad en cuanto a su producción se pueden superar desde el individuo y eso no es así porque existen factores externos que pueden alterar la entidad, la armonía entre ambas partes y generar cambio e innovación. El dinero no es el principal motivador de los trabajadores. Se considera en este modelo que el individuo como tal es el que motiva su propio trabajo. La manipulación a través de los pensamientos colectivos es otra de las debilidades. El punto, mi punto de vista crítico frente a esta teoría, pues realmente considero que es una teoría que llegó en un momento muy acertado para el hombre porque le dio una opinión, un vuelco total a su vida, le permitió ser fundamental, ser una nueva parte en la institución, le permitió participar, tener voz, tener voto, ser alguien indispensable en el desarrollo de las actividades que realizaba a diario. Sin embargo, tiene sus debilidades. En este caso, centra solamente su atención en los públicos internos, en los trabajadores y se olvida que las instituciones tienen unos públicos externos que son quienes le permiten vender, le permiten socializar, comercializar toda esa producción que se genera al interior de la institución. Entonces es muy importante el análisis de los dos públicos. En la actualidad, pues las empresas del siglo XXI efectivamente están empleando un modelo de relaciones humanas, sin embargo, mucho más acorde al ser humano lo que es, porque le permite ser en su individualidad, al igual que ser en su ser social. Todas las instituciones, tanto públicas y privadas, tienen un área de talento humano, de recurso humano, que es el encargado pues de velar porque ese individuo, porque los trabajadores se encuentren bien, porque estén capacitados, porque tengan sus chequeos médicos que requieren, porque tengan sus espacios de recreación, porque no se han violado sus derechos, etcétera. Entonces, este modelo se aplica en la actualidad, es eje fundamental, incluso se considera que las instituciones hoy en día son las personas que tienen a su interior. Eso es lo más importante que tiene una institución. Muchas gracias por su atención.